Hola, mi nombre es Marcelo Bertuccio. Soy dramaturgo, counselor o consultor psicológico y facilitador de procesos creativos y de aprendizaje. En este podcast nos ocupamos de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? ¿De qué manera está al alcance de cualquier persona? ¿Y cómo a través de ella podemos generar una revolución, la revolución creativa? Hoy te propongo que pensemos en el melodrama. El melodrama es un género dramático que podemos encontrar en obras de teatro, en el cine, en las series, en el radioteatro. El origen de la palabra es griego y es una palabra compuesta conformada por melos, música, y drama, acción. Entonces el melodrama sería un drama con música y más específicamente acción con música. Su antecedente más remoto es la tragedia griega, que en los últimos años nos fuimos enterando cada vez con más certeza de que era un espectáculo sumamente musical, que incluso los tres grandes trágicos eran grandes músicos también de sus propias obras. Esta estructura de música, palabra dicha y palabra declamada, la declamación es como una media agua entre el habla y el canto, la toma la ópera en los siglos XVI y XVII y de alguna manera reformula la tragedia griega. Esas zonas de declamación que se llaman recitativos, que son partes habladas un poco cantadas, que tienen algunas óperas, no todas, devienen en la zarzuela en España, y también en España, en el siglo XVIII, se toman esos libretos de ópera y por cuestiones de presupuesto, la ópera sabemos es un género, por lo menos en sus orígenes, deslumbrante, lujoso, frondoso en su producción. En España entonces, te decía, se empiezan a hacer los libretos de las óperas sin música o a lo sumo con música descriptiva, esto que conocemos hoy como música de fondo o música incidental. Y entonces aparece, con un lugar muy importante en el teatro, la pantomima, momentos en los que suena la orquesta y los actores llevan adelante situaciones sin palabra, emociones, relaciones, situaciones expresadas solamente a través de la corporalidad, del lenguaje no verbal, con música de fondo, por supuesto. Nosotros tenemos en la actualidad muchas formas de melodrama. El melodrama, de alguna manera, manipula la emoción del espectador, experimenta sobre esa emocionalidad, porque subraya, sobreactúa, sobreactualiza con una intención determinada algunas situaciones que presenta. Podemos ver esto en el cine argentino de los 40, los 50, las películas de Libertad Lamarque, por ejemplo, me aparecen, Besos Brujos, Madreselva, en las que además hay canciones, que es un elemento posible del melodrama. Un director alemán, director de teatro, de cine y dramaturgo, Rainer Werner Fassbinder, que te pido que no confundas con Michael Fassbender, que es un actor bastante famoso. Fassbinder trabaja con algo que él mismo denomina melodrama distanciado, en el cual el espectador es invitado a ver un melodrama, pero no a identificarse con él. El melodrama da origen también al drama romántico, aunque rigurosamente no tiene tanto que ver con el drama romántico, porque el drama romántico opera sobre lo emocional, la libertad de las emociones, la pasión subjetiva de cada ser humano. No necesariamente carga las tintas sobre la situación desgraciada, algo que sí hace el melodrama. El melodrama nos hace objeto de él. Un ejemplo de melodrama tenemos en lo que mencionaba yo antes como música de fondo o música incidental. Nosotros estamos muy acostumbrados
a que las series, por ejemplo, de las grandes empresas de difusión de series, las películas que proceden de países con una gran influencia sobre el resto del planeta, utilizan mucho la música de fondo para determinar cuál es la emoción que eso que nosotros estamos viendo nos produce, que eso que está pasando entre determinados personajes, al ser subrayado por determinada música, va a dirigir un poco el modo en el que nosotros vamos a recepcionar esa situación. Hay un ejemplo muy interesante en un documental que anda dando vueltas por ahí, que a lo mejor lo encontrás, de la filmación de un tranvía llamado Deseo, por el director norteamericano Elia Kazan, basado en la obra de Tennessee Williams, estrenada la película enseguida después del estreno de la obra en teatro, que fue un gran éxito. Hay una situación en la que Stanley Kowalski, que acaba de golpear a su mujer embarazada, la cual huye de la casa y se va a refugiar a lo de una vecina, sale a buscarla, la vecina vive en la planta alta, él grita desde abajo desaforadamente el nombre de su mujer se niega a bajar, su vecina la defiende de este hombre que la golpea. Sin embargo, la atracción sexual entre ellos es tan fuerte que ocupa un lugar preponderante en el vínculo que tienen. Entonces ella decide bajar las escaleras y volver a su hombre, y todo indicia que a partir de ese reencuentro van a tener sexo, seguramente. Cuando se filmó la película, Estados Unidos era víctima de una feroz censura puritana y las películas debían pasar por un control antes de ser estrenadas. Y uno de los tantos señalamientos que se le hicieron a la película fue que la música que acompañaba a esa situación, imagínatela, o la podés haber visto o la podés ver en cualquier momento, en que todo el tiempo en que ella va bajando la escalera, al modo del melodrama, sin que digan una sola palabra, es acompañado por una música erótica, lúbrica, sensual, que refuerza los indicios de que lo que hace bajar a esta mujer de la casa de su vecina tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la atracción de los cuerpos que vivencian ella y su marido. La censura obligó a Elia Kazan a cambiar esa música por una música de romance, por una música de inocente romance, en la cual lo que se pone de manifiesto es que lo que la hace bajar la escalera es el amor, no el sexo. De este modo, el melodrama es útil para manipular los enfoques en la percepción de lo que vemos y de lo que escuchamos. No nos da la libertad el melodrama de vincularnos directamente con la situación. Nos la presenta organizada hasta en el modo en el que tenemos que percibirla. También tenemos ejemplos de melodrama en los noticieros, en los canales de noticias. El modo en el que se presenta la noticia, la música, otra vez, fundamental en el melodrama, ¿no? Claro, justamente está en su nombre. La música que acompaña las noticias o los videos que se muestran nos propone el modo de recepción de esa noticia. Y acá ya estamos hablando de la realidad pasada a través del filtro del melodrama, ya no hablamos de ficciones. En los canales de noticias, en los noticieros, estamos hablando de la realidad. También podemos vincular al melodrama, te habrá pasado alguna vez, escuchar una canción cuando te sentís mal para sufrir más, ¿viste? Cuando tenés una ruptura o un amor no correspondido, sobre todo en la adolescencia, que escuchás esa canción que escuchabas con ella, con él, para torturarte y así llorar mucho y de alguna manera descargarte.
Esa exageración, ese subrayado, esa intención de manipular emocionalmente el momento, también sucede en nuestra propia realidad y también lo provocamos nosotros mismos en ocasiones. Yo te propongo que prestemos atención cuando vemos que en nuestra mente la situación desgraciada que estamos viviendo, hoy todos estamos viviendo una situación desgraciada colectiva y también tenemos nuestros penares, nuestros dolores, nuestras pérdidas, nuestros problemas individuales. Prestemos atención porque tenemos una tendencia, como pensábamos en algunos episodios anteriores, a imaginar la realidad, a poner un plus en la realidad, que es imaginario, que se proyecta hacia el futuro a veces, o que carga las tintas del propio presente. Nosotros podemos darnos cuenta de que a veces, en nuestra configuración de la vivencia que tenemos, empieza a aparecer de alguna manera una especie de música de fondo, un encuadre, una iluminación. Quizá nos empecemos a ver a nosotros como terceros, como ajenos a nosotros. Quizá nos mencionemos despersonalizadamente como un padre, como yo una madre en esta situación, cómo un hijo puede hacerle esto a una madre, cómo un padre puede tratar así a su hijo, cómo un hermano puede tener esta actitud con su hermana. Y no somos nosotros, ¿no? Yo, Juan y ella, Marta, mi hermana, que tenemos un problema. No, el hermano, la hermana traidora y la música que acompaña a la hermana traidora y a lo mejor el sesgo de su mirada también lo distorsionamos y encontramos una sombra que oscurece la mitad de su rostro. Y así nosotros generamos melodrama de nuestra propia situación. Trabajar con nosotros mismos creativamente, ya lo pensamos anteriormente, nos obliga a tratar de percibir la realidad del modo más fenomenológico posible. ¿Te acordás? El modo en el que nosotros suspendemos todo juicio, toda percepción subjetiva y tratamos de observar el hecho tal como es, aplicando algo que podríamos llamar la ultralógica, que funciona como un antídoto inmediato a la tendencia al melodrama. También nos pasa con los animales. Un modo de melodrama es la humanización de los animales, sobre todo de los animales que viven con nosotros. Cuando un animal está enfermo o moribundo, cuando tiene una enfermedad incurable, es muy importante que mantengamos la ultralógica que nos diga que es un animal, cómo percibe un animal, que no podemos ponernos en su lugar como seres humanos. Para poder ser empáticos con esos animales, justamente lo que tenemos que intentar es descubrir cómo perciben ellos esa realidad que estamos compartiendo, no cómo la percibiríamos nosotros si estuviésemos en su lugar. Nos volveríamos locos si fuésemos seres humanos en el cuerpo de un perro o de un gato. No sería posible. Las lógicas de la percepción son diferentes. Cuando nosotros humanizamos al animal y nos imaginamos lo que puede estar pensando, lo que querría estar diciéndonos, también estamos haciendo melodrama en nuestra vida. Esto que te propongo no tiene nada que ver con negar, tergiversar, con intentar no sentir, con enfriarse, distanciarse. No, por supuesto que nosotros vamos a estar siempre comprometidas, comprometidos con la realidad de la que somos protagonistas, siempre, pero debemos tener cuidado por nuestra organización mental y la de quienes nos rodean, de no cargar las tintas con elementos ficcionales a esa situación real que estamos viviendo,
que ya por sí misma es tan desgraciada. El peso va a ser menor y sobre todo nuestra percepción de lo que nos pasa, de lo que estamos viviendo, para poder hacer algo con eso, para poder transformarlo, para poder encontrar en esa desgracia un beneficio, va a ser mucho más clara, más precisa, más verdadera, más realista. Tratemos de evitar el melodrama en nuestra vida. Eso es trabajar con nosotros mismos, con nosotras mismas también. Estar presentes, atentas, atentos a cuándo empieza a pasar eso, que para cada uno será diferente, que podemos analogar al comienzo de la música, al cambio de luz, al encuadre de la cámara, que no tiene nada que ver con la realidad que estamos vivenciando, experienciando, que es únicamente ficción y que también nos ayuda a tergiversar, a negar, para no terminar de reconocer lo que efectivamente estamos vivenciando. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.